Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo Punto de Vista Podcast. Donde quiera que ustedes se encuentren, les deseo lo mejor. Ahí en la pantalla de su canal Prensa Pedro Duarte encuentran el link para suscribirse y la manito para darle me gusta. Se suscribe y le da me gusta. Quiero decirles que pues hemos venido abordando unos temas interesantísimos en estos últimos programas. Todos los que hemos grabado han sido sumamente interesantes, con invitados de lujo. Y bueno, el mundo está en evolución. El mundo está en una constante evolución. Un sube, un baja. Decía el Papa Francisco recientemente en una de sus entrevistas cuando cumplió 10 años de su pontificado, de que el mundo no ha dejado, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, no ha dejado de estar en guerra. Hay muchas pequeñas guerras. Pero ahorita, bueno, estamos viviendo una realidad mundial terrible. Hoy me encuentro con un gran amigo, un hermano. Estoy hablando del abogado Adely Nava. Adely Nava tiene toda una trayectoria política. Abogado, pues, por supuesto, egresado en este caso de la Universidad del Zulia, nuestra centenaria Universidad del Zulia. Hace mucho más de 30 años ya. Claro. Aparte de ello, pues Adely ha ejercido el derecho penal, especialidades, pues especialista, pues se especializó en el derecho penal, también en el derecho civil, tuvo estudios en el sentido pues ya de tercer nivel, de cuarto nivel, perdón, y luego posterior a ello pues dedicado por completo al mundo de la política como ejercicio, de la política como servicio, de la política que siempre buscamos con P mayúscula, con todo lo que significa por supuesto el ejercicio de la política, que no es nada fácil, ¿no? Cuando se quiere hacer bien. Y en este caso, pues, aparte de ello, ha sido concejal del municipio Cabima. En este caso, pues, estamos hablando Cabima, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Desde aquí, desde Cabima, sale este programa. Más habitantes que 16 capitales de estado. 420.000 habitantes. Y que forma parte de uno de los municipios muy importantes del Estado Zulia, que es el estado o el segundo estado más importante del país, de nuestra República Bolivariana de Venezuela. También fue diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bueno, con Adely vamos a estar hablando sobre la geopolítica actual. Vamos a conversar un rato. Adely, bienvenido, mi hermano, a Punto de Vista, y hablemos un poco, Adely, cómo está ese contexto político y qué podemos reflexionar ahorita para que comencemos esta conversación de esta realidad actual desde el punto de vista de lo que es la geopolítica que está tan movida. Bienvenido. Bueno, gracias Pedro por esta oportunidad que me brindas realmente en tu programa. Sin duda alguna el mundo está convulsionado, no asumirlo como tal es sumamente, digamos, delicado y sumamente peligroso, inclusive para la preservación de la especie humana. Así es. ¿No? Y cuando te digo esto es porque dentro de ese contexto mundial de la geopolítica internacional, no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la situación del cambio climático, donde tiene una repercusión sumamente grave si los gobiernos del mundo, si los países del mundo desarrollados y no desarrollados realmente puedan generar un plan político de salvación de la naturaleza. Eso es un problema sumamente grave para la convivencia. Igualmente, en el orden económico, no podemos obviar que de lo que ocurra en Estados Unidos, en Rusia, en España, China, o en la India, o en la China, y en Venezuela, eso tiene una connotación a nivel internacional, cómo se mueve, digamos, el sistema económico internacional. De tal manera que hoy tenemos un mundo bastante convulsionado y sobre todo, Pedro, es importante destacar aquí lo que tiene que ver con lo que se conformó después de la Segunda Guerra Mundial. Se conformaron algunos organismos internacionales que tienen como objetivo o que tenían como objetivo prevalecer el orden mundial, es decir, la convivencia mundial.
y de allí surge la paz mundial, de allí surge como elemento central de la convivencia el derecho internacional. Ahora, si revisamos esto, ¿en qué condiciones nos encontramos ahorita en este mundo? Pues nos encontramos después de la Segunda Guerra Mundial. Nos seguirá sirviendo, digamos, para la convivencia y para la paz mundial los organismos internacionales que fueron creados en esa oportunidad. Sí. Hay que revisarlo. Realmente nos servirá, digamos, la política que se viene desarrollando a lo largo y ancho del mundo en las relaciones desde el punto de vista inclusive comercial, igualmente petrolero. Servirá esa política, estoy hablando de la política del mundo. Sí, sí, claro. Estoy hablando de la política, digamos, entre dos países, estoy hablando de la política del mundo. Yo creo que si los gobiernos del mundo, si la democracia del mundo no entendemos eso y vamos a una totalmente demolición de la especie humana, y sobre todo que entra en otro contexto fundamental, Pedro, que tiene que ver con lo que se denomina las redes sociales, ¿no? Que lamentablemente no han sido conducidas y no fueron elaboradas, digamos, por países, sino que hoy esas redes sociales están en manos de 3 ciudadanos del mundo que controlan, que dirigen, que organizan, que diseñan todo lo que tiene que ver con una plataforma internacional que va generando todo un cambio de conducta en el ser humano. Ahí Adeli, muy bueno todo esto que estás planteando, porque definitivamente que el mundo está convulsionado, pero la cosa ahora es más dura porque hay factores que no se ven. Exactamente. Antes, hablando de fascismo, por ejemplo, era fácil identificarlo. Fulanito, el caso, por ejemplo, de Franco en España. Tengo que matar la mitad de España, pues la mato y acabo con España para que prevalezca su filosofía, ¿no? Exacto. Ahora no, ahora son cosas donde muy sutilmente entran a la mente. Yo creo que hay una tremenda exposición, extraordinaria exposición del doctor Jorge Rodríguez, por supuesto, presidente de la Asamblea Nacional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, que deja bien clarito ahí, pero clarito, sobre todo desde el punto de vista, yo diría, de lo que es su especialidad. Como médico psiquiatra, pues todo lo que está pasando en el mundo. El tema de las redes sociales es terrible. O sea, las redes sociales cuando se utilizan para mal, claro, ¿no? Y querer dominar y hacer como una especie de autómata en el mundo. En esto de lo que has hablado hasta ahora, yo creo que es lo más delicado. Sí, es que ha sustituido las redes sociales en el mundo, ha sustituido la relación de la política internacional. Es decir, porque pudiéramos decir 15 años atrás, pues, o sea, había una organización de Naciones Unidas, había una estructura de organismos internacionales, llámese Banco Mundial, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese las relaciones desde el punto de vista a nivel regional o subregional del mundo, pero esta fuente, esta nueva visión del mundo, es decir, camina por encima de una organización llamada como la Organización de los Estados la Organización de Naciones Unidas, que es la columna vertebral de la convivencia del mundo, y camina por encima de las organizaciones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural. Entonces, fíjate dónde nos encontramos. Ahora, el elemento ya no es un problema de una tercera guerra mundial bajo las condiciones, digamos, normales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya no es ese objetivo, es una guerra mucho más complicada, una guerra híbrida de cuarta generación que va demoliendo, digamos, los países, o sea, va pasando la frontera sin que los países se den cuenta de lo que está sucediendo. A esto, en este momento nos encontramos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen los organismos de las Naciones Unidas? ¿Qué papel debe jugar Venezuela, digamos, en esa situación de la geopolítica mundial? ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer los países como China, como Rusia, como la India, como los grandes países que vienen desarrollándose desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, económico y desde el punto de vista tecnológico? O sea, entonces estamos hablando de un proceso tecnológico mundial que tiene dos caras, como tú dijiste, una cara buena y una cara mala. Es decir,
Es la misma situación con dos escenarios. Uno, quienes se quieran apoderar por esa vía del mundo, y hay quienes le dicen y creen que es necesario desarrollar el mundo desde el punto de vista tecnológico para darle mayor calidad de vida al mundo. En cambio, el otro, que utiliza las redes sociales, es para someter al mundo entero, a cualquier país del mundo desde el punto de vista de cualquier proceso ideológico que se pueda vivir allí. En esa situación nos encontramos. Entonces, el mundo hoy está en una situación sumamente delicada, como te repito. Ahora, ¿qué papel debe jugar Venezuela en este caso? Con toda una serie de condiciones que tiene Venezuela desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los recursos naturales que tiene, que incluso somos, diríamos, la reina de la joya de la corona, porque nuestro país, en el caso del petróleo, somos el primer país del mundo con mayores reservas probadas en el mundo. Eso te dice algo, que Venezuela juega un papel importante en el contexto internacional. No, y que aparte de eso, Adeli, cuando uno estudia el tema de las guerras y qué origina una guerra, son muchos factores, y uno de los tantos factores que puede originar una guerra es el querer dominar la riqueza de un país. El tema económico, el tema político, en este caso ideológico, etcétera. En nuestro caso, no solamente petróleo, es oro, bauxita, coltán, hierro, carbón, aluminio, gas, o sea, el agua, selva, pulmón. Fíjate que nosotros representamos el 7º país de mayores reservas de agua del mundo. Mundo. Y se plantea por allí que las próximas guerras, ni lo quiera Dios, podrían ser por agua. Por agua. Hay algo que dijiste ahorita. Estamos hablando de una guerra de cuarta, ya se habla de quinta generación, no convencional, de quinta generación, que es lo que se está aplicando. En el marco de eso hay una guerra cognitiva. Incluso se habla hasta de una guerra de sexta generación, donde un país pueden colocar a que un país se acabe sin hacer un tiro. Hay gente que no cree en esto, Deli, y se están dando fenómenos. Yo creo que aún así hay voces, ¿no?, de los pueblos en medio de todo esto. Recientemente acabamos de salir ahorita de la Asamblea General de la ONU. ¿Cuál es tu apreciación allí? Mira, mi apreciación en la Asamblea Nacional que acaba de concluir con las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas, es que realmente allí hubieron intervenciones extraordinarias de distintos presidentes de los distintos países del mundo. Uno de los primeros que se hizo fue un llamado a la paz. Claro. Un porcentaje consideró que era necesario que la Organización de Naciones Unidas asumiera el rol que le corresponde de acuerdo a los estatutos, de acuerdo al reglamento, para ponerle un parado ya a las guerras. Ahora, otro es cómo es que un Estado, por muy poderoso que sea, puede estar por encima, digamos, de los intereses del mundo, sea irrespetando el estado de convivencia nacional. Eso fue otro pedido, otra posición que se generó allí. Y otra posición que se generó en las Naciones Unidas es que fue un clamor de detener los genocidios, de detener la guerra en cualquiera de los lugares donde se están desarrollando. Sí. Yo no puedo estar de acuerdo con una guerra, estoy de acuerdo con la guerra en Ucrania, pero no estoy de acuerdo con la guerra en Palestina. Estoy de acuerdo con la guerra en Ucrania, pero no estoy de acuerdo con la guerra en Beirut. No, todas las guerras hay que, rechazarlas. Por supuesto. Como medio de convivencia, claro, como medio de resolver los conflictos. Y ese es el principal objetivo de la ONU. Ese es el principal objetivo de la ONU. Incluso, es decir, evitar cualquier conflicto armado que conlleve a la destrucción de un país, al asesinato de niños, mujeres, ancianos. Y lamentablemente la ONU, que incluso ha mantenido a funcionarios de su propia organización en esos países que han muerto por distintas causas, por la violación de los derechos humanos, y su pronunciamiento es demasiado débil. Claro, es que ahí es donde está la cosa. Yo llamo eso la hipocresía del mundo. Eso es algo muy mío. Claro. O sea, muy mío, y asumo la responsabilidad de lo que digo, porque yo no entiendo, uno no entiende eso. O sea, decía Mahatma Gandhi, ¿no?, en el marco de lo que planteabas ahorita de evitar cualquier tipo de guerra, no se puede estar de acuerdo con ninguna guerra. Claro. Y tampoco puede haber alguna religión, esto respetando la experiencia religiosa que cada quien pueda tener, que acepte o propicie o justifique una guerra. O sea, una religión que diga que es aceptable matar,
Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde ¿De qué Dios estamos hablando? O sea, ¿cómo es que ayer fuiste perseguido y hoy te has convertido en el mayor perseguidor de unos seres humanos? Te digo esto, Adeli, porque en ese marco decía Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Pero incluso ahorita dijiste el tema de las redes y cómo han confundido a tantos. Yo creo que incluso hasta las mismas organizaciones las han confundido. Sí, por supuesto. O sea, porque es que son millones de noticias al mismo tiempo, donde termina dándose, creo que fue Bertolt Brecht, que dice, donde se termina entonces amando al opresor y odiando al oprimido. Eso es lo que, o sea, el verdugo, uno termina odiando, amando a su verdugo. Así es. O sea, la verdad verdadera se convierte en una mentira, la convierte en las redes sociales y la mentira la convierte en una verdad. Entonces, estamos en una situación paranoica sumamente grave. Ahora, estamos obligados, digamos, a levantar nuestras voces, a que realmente exista una reglamentación de lo que tiene que ver con las redes sociales, porque es la destrucción, Pedro, de la especie humana, totalmente. Claro. de la especie humana. Cuando tú revisas, mira, y lo decía, ¿no? Hacia lo interno, pues cuando uno convoca una reunión familiar y todo el mundo, los 5, los 7, los 10 que estamos allí de la familia, convocamos una reunión para compartir, para hablar, para analizar. Bueno, y lo que menos hacemos es eso. O sea, las 10 personas con su teléfono, conversando con el teléfono, mandó con la persona. Bueno, yo te digo, Adeli, no, incluso ahí se da lo que decía que el filósofo Thomas Hobbes: el hombre es un lobo devorador de hombres. Sí. Ahorita estamos en eso. Las cosas que se ven a nivel mundial son impresionantes. Y los organismos que tienen que estar, como hablabas ahorita, incluso se habla que hay que ir a hacer una refundación de la ONU. Claro. Y lo más insólito, el tema, por ejemplo, Cuba. De todos los países que forman parte de la ONU, solamente 2 se niegan en un momento determinado a levantar las sanciones contra Cuba. Igualmente, entonces uno dice, pero bueno, Dios mío, si son 200 y tantos países, y de esos 200 y tantos países, 2, 3 nada más son los que tienen la facultad, entonces los otros que son, o sea, ¿para qué entonces su organismo, no? Entonces, fíjate, tanto es así que por eso que te digo, lo que hay que es refundar la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo es que las Naciones Unidas están conformadas por 180, 190 países del globo terráqueo, y resulta que 5 países solamente lo que tienen derecho a veto? Más nada. Entonces, es decir, el mundo concebido bajo esa óptica no puede llamarse mundo. Tienen razón entonces los países más débiles, los países que vienen desde el punto de vista emergente, que llaman los países emergentes, con un desarrollo económico, un desarrollo cultural, con un desarrollo intelectual. Es la necesidad entonces de construir un nuevo mundo. Claro que sí. Un nuevo orden mundial. Hay que construirlo por la paz del mundo. Es decir, es necesario establecer un factor de equilibrio, una balanza que permita la convivencia de todos los ciudadanos en este mundo. Y que realmente pueda establecerse una relación de igual a igual. Es decir, es aquello como se dice, pero está bien, yo no tengo... Venezuela no debe tener el problema de establecer relaciones con todo el mundo, es decir, con Estados Unidos, con China, con Rusia. Y no lo hemos tenido nunca. No hemos tenido ninguna. Ahora bien, pero la relación nuestra que debemos tener debe ser bajo el marco de respeto, de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos, del desarrollo en conjunto. Lo que yo tengo puede servirle a usted para desarrollar su país, y lo que usted tiene allá puede servirme a mí para desarrollar nuestro país. Así se debió entenderse el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Así se estableció. Ahora bien, pero sin duda alguna, después de la Segunda Guerra Mundial, no pasaron ni siquiera un año después de la Segunda Guerra Mundial que el mundo se dividió. Hablamos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, por un lado, que fue controlado por los Estados Unidos, y por el otro lado lo que se llamó la Guerra Fría, que conformaban los países del este de Europa. De tal manera que hay que hacer una recomposición en el mundo. Adeli, quedan 5 minutitos. Vamos a dedicárselo siempre a la par de la Asamblea de la ONU. Se hace el Congreso de los Pueblos, en este caso pues el Foro Sao Paulo, etcétera, ¿no?
y las verdades que se dicen ahí son impresionantes y los debates son grandísimos y bueno, y hay un pueblos del mundo resistiendo. Pero en esta oportunidad pues tuvimos nuestro canciller con una cantidad de reuniones bilaterales extraordinarias, haciendo ver la verdad por encima de lo que estás hablando, de toda aquella mediática terrible que hace ver como que si aquí pues nos estuviésemos devorando, ¿no? Sí. Y luego aparte de ello tenemos también a nuestra vicepresidenta, la doctora Delcy Loína Rodríguez, nuestro respeto para con la doctora Delcy, haciendo tremenda gira y tremenda participación en el encuentro allá en Rusia, claro. Visitando pues en este caso pues este país y dejando claro lo que es la posición de Venezuela ante estos gigantes. O sea, tu posición allí. No, mi posición es que efectivamente el canciller de Venezuela, además de su extraordinaria intervención en la Organización de Naciones Unidas, tuvo la oportunidad de conversar con el presidente de la Asamblea Nacional, Gutiérrez, donde les puso, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, donde les puso detalladamente realmente cuál era la situación real de Venezuela, ¿no? Dentro del marco de los derechos humanos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, y toda una campaña emprendida por, digamos, el Imperio norteamericano y países satélites con el propósito de seguir teniendo a Venezuela subyugado bajo la amenaza de la guerra económica, ¿no? Una explicación porque es que nos están atacando bajo esa dirección y sobre todo sobre la dirección de los derechos humanos. O sea, nos están acusando que somos un país forajido, narcotraficante, violador de los derechos humanos. Bueno, afortunadamente nuestro canciller llevó la voz, digamos, cantante allí y expresó lo que realmente está ocurriendo en el país. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en la gira preparatoria de lo que tiene que ver con los BRICS para octubre. Fue en ese marco, sí. En este marco, del 22 al 24 de octubre, en una exposición extraordinaria del papel que va a jugar Venezuela en la conformación y en la participación de los BRICS. De esta manera que Venezuela se abre a una nueva dinámica mundial, a un nuevo contexto mundial, y eso nos va a permitir sin duda alguna que vamos a salir, digamos, de esta situación. Y hay una situación sumamente interesante para que tú veas, Pedro, cómo se mueve la geopolítica internacional y el papel que va a jugar los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo para doblegar nuestro gobierno, nuestra dignidad, ellos al final tendrán que caer en manos de Venezuela porque necesitan nuestro petróleo. Así es. Y además los tienen muy cerca, a 5 días de distancia. De tal manera que la situación política se está moviendo y yo creo que el presidente Nicolás Maduro está jugando un papel muy importante en la geopolítica internacional. Bueno, agradecido a Deli. Creo que muy buen resumen desde el punto de vista de algo tan complejo como es el tema geopolítico, y a todos ustedes les deseo lo mejor, estaba con aquella cámara allá. Les deseo lo mejor donde quiera que ustedes se encuentren junto a los suyos y nos vemos en otro punto de vista.